Bienvenidos todos nuevamente a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. En esta ocasión vamos a tener un- una sesión diferente, una sesión especial por la Semana Santa. Vamos a hablar un poco de lo que sucede en la Semana Santa, bíblicamente hablando, y en especial vamos a analizar algunos puntos desde el Antiguo Testamento en lo que se va a referir en el libro de Levíticos. Así que antes de iniciar, para poder tener un poquito más de concepto, quisiera tener en la mente de todos algunas preguntas para confrontar. Y la primera aseveración es creer en Dios, estoy poniendo que no salva. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no es correcto o por qué sí es correcto decir esto, ¿no? Creer en Dios no salva. La respuesta es que no es correcto y no es correcto en su totalidad. En su totalidad no es correcto porque sabemos muy bien que la propia palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan, y sabemos que los demonios no van a ser salvos. Así que este va a ser una de las cuestiones que es importante entenderlo. Ahora, una otra pregunta, otras preguntas es salvarnos de qué, ¿ok? Salvarnos de quién también, y en qué momento tenemos que ser salvos. Y otra pregunta es cómo inicia la salvación. Muchas veces no sabemos y no nos hemos preguntado salvarnos de qué. Y realmente nos salvamos de la propia ira de Dios, ¿ok? ¿Y salvarnos de quién? Del pecado, porque están condenados, estamos, todo el que no está, que está fuera de Cristo, será condenado y requiere de salvación todos en algún otro momento. ¿Y en qué momento tenemos que ser salvos? ¿No? Esa es una pregunta, eso es obviamente que aquí va a entrar cuando uno está expuesto al Evangelio y es el propio Evangelio, como dicen Romanos, poder de Dios, y es poder de Dios porque es lo único que va a poder regenerar a una persona. ¿Ok? Estas expresiones de aceptar a Cristo en el corazón, hacer una oración, ninguna de las dos es bíblica. No es correcto, es absurdo pensar y creer en esto, porque no está en la Biblia y trivializa muchos puntos teológicos, como vamos a estarlo viendo más adelante. ¿Y cómo inicia la salvación? Aquí básicamente va a ser entendiendo el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Entonces, punto importante es entender la cuestión de pacto. Si existe un pacto, es el pacto de redención, que es un pacto que se tiene desde la eternidad. Y es un pacto, eso es un pacto eterno. Y este pacto sucede entre las tres personas de la Trinidad, entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, y es un pacto donde toma en cuenta la caída del hombre. ¿Ok? Y esto sucede mucho antes de la creación de la tierra, de todo, de la creación. Entonces, tengo este diagrama, lo voy a explicar muy rápidamente. Aquí en el círculo azul se está viendo y trato de poner en este pues, círculo lo que sería aquí Dios Trino, donde está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres en estas flechas que vemos y estas que están aquí, nos da a entender que los tres tienen el mismo poder, la misma sustancia. Es un punto teológico, o sea, ninguno es mayor que otro. El Padre no es mayor que el Hijo no es mayor que el Padre, ni el Espíritu Santo, ni mayor que el Hijo, ni mayor que el Padre. ¿Ok? Todos son la misma sustancia, el mismo poder, no hay nada de diferencia de mayor o menor. Entonces, en esta parte de aquí abajo, veo aquí poniendo estos monitos verdes, en donde los cuales trato de representar a toda el hombre, la humanidad. Entonces, la acción del pacto del que comentaba aquí de redención está en términos de las tres personas de la Trinidad. Del Padre va a elegir a las personas en las cuales van a ser las que van a ser salvas. Es por eso que yo trato de ejemplificarlo en este pequeño círculo.
y van a ser elegidas y van a ir en el Hijo. No son ni por una cuestión de acción o algo meritorio de ninguno. Él las elige en el Hijo, esto es antes de la creación, las elige en el Hijo y vean que también va el Espíritu Santo, la otra acción de Dios Espíritu Santo, va a producir la fe salvadora de la obra del Hijo, que es cuál es el Evangelio, y la vamos a centrar en él y en su muerte. Por medio de del Hijo se tiene la salvación. Y entonces aquí vemos que todo este es el círculo donde están los salvos y están ahora en uno mismo, un solo cuerpo. Vamos a hacer, por eso la, la identidad del cristiano no es individual, es corporal. Entonces vemos aquí esta acción trinitaria. Ese es el pacto de redención de los que los va a sacar, a redimir, porque toda esto está totalmente perdida. Y aquí, otra vez, del Padre las elige en el Hijo y el Espíritu Santo va a producir esta fe salvadora de la obra del Hijo, que es por parte del Evangelio, que se va a escuchar para que crean. ¿Ok? Entonces, pero lo va a poner por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí es esta acción, tiene que tener la acción del Espíritu Santo y está en el Hijo y por medio de la muerte en la cruz se va a tener y ahí se va ahora sí, a concretar esta acción de salvación o de todos los que Dios ha elegido. Y también esto va a aplicar a aquellos en los cuales, cuando por ejemplo, nosotros, ciertamente ya Cristo ya pasó, ya murió y todo, y nosotros todavía no nacíamos, pero el plan de Dios es todo todos los que van a estar elegidos, los que Él eligió en todo el tiempo hasta la segunda venida de Cristo, hasta entonces. Muy bien, entonces, nuestra salvación, escogidos de toda la humanidad que estaba condenada, los elegidos los cuales no tienen ningún mérito o cualidad sobre los no elegidos, ¿ok? No es para que alguien se pueda vanagloriar o ser meritorios. Por eso aquí es una cuestión de gracia, ¿ok? Por eso la salvación no es, por ejemplo, es algo muy común que muchos pastores, más que nada teólogos, comentan que, y así es una aseveración correcta, que nadie ha sido, y quiero que escuchen bien porque después se puede entender mal, nadie ha sido salvo por fe, ¿ok? O es la fe, sino que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Son dos cosas diferentes, porque la fe, como venimos, la salvación viene simplemente de los que Dios elige, sin ningún mérito, ninguna cualidad, simplemente por su propia voluntad, ¿ok? Para que Él pueda mostrar su justicia y su misericordia en esto. Y va a haber justicia, ¿por qué? Porque hay un mundo caído, entonces tiene que haber una restitución en el cual va a haber la cuestión de justicia. Por eso cuando Adán come, desobedecen y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, rompen el pacto de obras en los cuales van a estar teniendo, va su castigo es y por lo tanto morirán. Por eso mismo, algo que erróneamente comentamos, la muerte no es algo natural. La muerte es un resultado de un juicio de Dios, ¿ok? Y cuando nosotros, ¿verdad?, seamos resucitados, todos los creyentes ya ahora al final de los tiempos, en la consumación, ya entrando al reino de Dios, estaremos ahora ya la muerte ya se habrá terminado y por lo tanto estaremos en vida eterna. ¿Ok? En el propio Hijo, porque todo va haciendo y por medio de Cristo. Por eso no olvidemos ese diagrama que estábamos viendo, que mi identidad va a ser en Cristo. Fuera de Él, pues no hay salvación, no existe absolutamente. Así que el pacto de redención es el inicio de esta historia de redención. ¿Ok? De hecho, la Biblia, si uno pudiera básicamente concretar la narrativa, como se le conoce también la metanarrativa de la Biblia, es básicamente esto, ¿no? De una manera muy, muy resumida, es cómo Dios
está, está revirtiendo los efectos del pecado por medio de Cristo. Eso es básicamente lo que va a pasar en esto. ¿Ok? Pero es por eso esta de redención. Tenemos que ser redimidos, tenemos que ser salvados. Muy bien, ahora, todo esto tiene un centro, ¿ok? Y esto va a ser la cuestión de la crucifixión. Y vamos a apuntar, y más en esta Semana Santa, o en el periodo de la Semana Santa, es de entender más la cuestión de crucifixión. ¿Cómo la entendemos? Una pregunta nuevamente para poder confrontar un poquito en nuestras mentes, que también la entendemos. La verdad es que la mayoría no entiende bien la crucifixión o la entiende a medias. Y muchas veces las personas, el primer comentario va a ser, no, yo sí la entiendo, y la verdad es que no la entienden porque es mucho más profundo de lo que normalmente se ve en iglesias, en sermones y hasta en clases. ¿Qué tanto interés tenemos en entenderla? También en la otra, porque también la trivializamos, simplemente decimos, Dios murió por mí y hasta ahí. Y yo lo acepto en mi corazón. Eso no es correcto porque el corazón realmente es el peor lugar para poder invitar a Cristo a vivir. Entendemos que el corazón en aquellos tiempos era donde se entendía y se consideraba donde emanaba toda la cuestión de emociones y todo de la persona como tal, y es por eso que se hablaba así. Pero ya nosotros ya no, y nosotros queremos ahora ponerlo como si fuera algo lo más puro y no es así. Como dicen, en el corazón nada más hay dos cosas, hay pecado y hay hay también gasas y hay pues todo tipo de más problemas, ¿no? Colesterol, ¿no? Pero ahora dice, ¿por qué no nos conformamos, o por qué nos conformamos, más bien dicho, con tan poco, ¿no? Es una falta de interés. ¿Podemos entender la crucifixión solamente con leer los evangelios? Una pregunta. ¿Ok? Y la respuesta es no. Ok, ese es otro punto. Nada más quiero yo leer ciertas partes de la Biblia sin entender o no tener un concepto ya mucho más general. Ok, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Podemos entender la crucifixión. Es una de las preguntas que vamos ahorita a tratar de enfocar desde el Antiguo Testamento, y la respuesta es sí. Y entenderla desde el punto del Antiguo Testamento nos va a dar una riqueza más allá de la que nosotros podemos ahorita imaginar. Ok, ¿cuál es el centro principal de todo? Todo esto de la cuestión de la crucifixión. Es precisamente Cristo. ¿Ok? El personaje central es Cristo. No va a ser uno tampoco. Entonces aquí tenemos que centrar nuestras interpretaciones en términos de Cristo. Y se centra, fíjese bien, sobre el cumplimiento de las escrituras y no se centra en términos del sufrimiento físico, porque hay otras religiones que tienden a resaltar, enfatizar el sufrimiento para en sí la persona crear en ella un sentido de víctima, o de por qué tuvo que sufrir eso por mí, y se ve 100% una cuestión emocional. Pero el centro es en términos del cumplimiento de las escrituras. ¿Y cuáles son esas cuestiones escrituras? ¿Desde dónde viene? Si se tiene que cumplir, eso quiere decir que antes se tuvo que haber hablado de algo para que de otra manera no tendría, o sea, para de otra manera es la única forma de que tenga cumplimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo que normalmente, lo que se ve? ¿Ok? Lo de siempre, lo que siempre se está dando por ahí, lo que se predica es Cristo murió por nuestros pecados, lo cual es correcto en esa cuestión, sí. Derramó su sangre por mí, también es correcto, pero sigue corto. Y luego entran en testimonios y concluyen y mi vida cambió. Testimonios no es el mensaje, ¿ok? No es el propósito. El propósito de los testimonios es para otra situación. Pero ciertamente cuando dicen y mi vida cambió, es un comentario 100% pietista. Y es pietista porque lo está centrando en la persona. Y quiero enfatizar aquí una cosa, ¿no? Muchas personas esperan que cuando una persona, como dicen, se convierte, pero yo creo que más correcto es decir
una persona se ha regenerado y lo regenera el Espíritu Santo, no se regenera a él. Él no va a poder regenerarse. Necesita, al igual que tampoco va a poder salvarse, necesita un Salvador y necesita que el Espíritu Santo lo regenere y pues es una obra de Dios al final de cuentas. Todo sigue siendo una obra de Dios. La santificación del creyente depende de Dios en primer lugar. Pero cuando dice que mi vida cambió y quieren ver de que, por decir, tomaba, ahora ya no toma, se drogaba, ahora ya no se droga, hacía esto, ahora ya no hace. Ellos quieren ver esa cuestión física, entendiendo estos versículos que por sus frutos los conoceréis y todo, asumen que con ese versículo ya lo pueden ellos soportar. Y ese es un error. El punto más importante que entender es que cuando una persona es regenerada por el Espíritu Santo, es un milagro en primer lugar, ¿ok? Es un milagro. Y el hecho que ya haya en ese momento sido regenerada, ya en ese momento cambió. Y el cambio fue por Dios, no fue por la persona. Y algo más importante todavía, que cuando es convertido, cuando es regenerado, el Espíritu de Dios mora en él. ¿Ok? Mora en él. Y cuando mora en él, por eso ahora sí dice, nueva criatura es, pero la nueva criatura no está en el término de que después de ahí va a ser todo completamente correcto. No, el Catecismo de Heidelberg también lo comenta, y una de las cosas que si las pudieran leer, las buscan, pues en el 60, en la pregunta 66, en una de esas dos, en donde dice claramente que alguien cumplió todo eso y dice, y yo, o sea, estoy propenso, porque aún así tiene el cuerpo, tenemos el cuerpo del pecado, volveré y lo haré nuevamente y cometeré esos errores, pero ya no es una cuestión de hacerlo en términos de placer. Espíritu de Dios ahora va a redarguir a la persona. Pero cuando la persona está ahora, el Espíritu de Dios es un inicio ahora de pertenecer, pertenecer al reino de Dios. ¿Ok? Entonces ha cambiado totalmente. Si la gente quiere ver un cambio, está perdiendo el cambio más importante que puede verse, que antes estaba bajo la naturaleza de Adán y ahora está bajo la naturaleza de Cristo, pertenecientes ya, pero aún todavía no en su cuestión de cumplimiento total de el reino de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la cruz suceden dos cosas. Esta figura quisiera que todo el mundo la pudiera tener siempre en la cabeza. Existen dos cosas. Es la expiación, es decir, nos quita el pecado. Estamos a unas definiciones directas de un diccionario del Wikipedia. Y también se hace la propiciación. ¿Ok? En la propiciación, lo que va a venir aquí, vamos a ser propicios, pero al momento de sernos propicios, ya no estamos bajo la ira de Dios. Dios nos ha justificado y nos va a expiar por medio de Cristo y nos va a nosotros a justificar también por la obra de Cristo, lo que está pasando ahí. Y lo que sucede aquí es que cuando en la cruz, algo muy importante, que va a haber una imputación, va a haber un intercambio totalmente. Cuando eso sucede, Dios pone de todo el pecado, de todos los elegidos que han pasado, que están y que estarán, todos los pecados se los va a imputar a Cristo. Es por eso que, por ejemplo, Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, al momento que lo hace pecado, Cristo en ese momento sufre todo el juicio de Dios, todo el juicio que está para los últimos tiempos, ¿ok? Toda esa cuestión de juicio, todo el coraje, ahora la ira de Dios lo recibió Cristo en esto. Es importante entenderlo porque decía que por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, o sea, todo el creyente, fuésemos hecho justicia de Dios en él, es decir, justicia de Dios en Cristo. Entonces pasan estas dos cosas: expiación nos limpia completamente,
Si yo los quiero ver de una manera, nos desnuda, al momento nos lava, pero necesitamos también nuevamente ser vestidos. Y cuando uno es vestido, en teología y en la teología reformada, es la justificación. Por eso Adán, cuando detecta y lo ve de que por qué están vestidos y por qué está toda esta conversación, y ellos están vestidos, va con hojas y después Dios los viste con pieles, lo cual quiere ahí ver que Dios hace el primer sacrificio. Y ese sacrificio, ese derramamiento de sangre va a apuntar hacia el Hijo. Y por eso los justifica, no los mata, porque los hubiera aniquilado y por eso los tiene gracias. De hecho, cuando él va caminando y que diciendo, ¿dónde estás, Adán? Su pregunta no es porque no sepa, sino es porque los está buscando, les habla por la gracia. Él sabe dónde están. ¿Okay? Entonces, esta expiación y esta propiciación, y en el diccionario expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Vean que viene ese tercero, viene Cristo. O en estas cuestiones, en los sacrificios, vamos a ver lo que puede hacer por la ofrenda. El sujeto culpable queda absuelto, es decir, en este caso nosotros, de cualquier pena por medio de un objeto animal o chivo, y es ahí viene lo que es el chivo expiatorio u otra persona. En este caso lo pone el mismo diccionario Cristo en el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaba el sacrificio animal. Para los judíos la palabra viene del hebreo de kiper, equivalente al arameo de borrar o la raíz de cubrir. Para los cristianos el concepto más adecuado viene del griego hilasterion, que significa aquello que propicia o expía. El concepto básico parece ser eliminar los obstáculos que impiden que, que determinadas deidades sean favorables o propicias para con el individuo. Y propiciación, en la definición no de un diccionario teológico, no normal, en el Wikipedia dice propiciatorio es algo que tiene la virtud de hacer propicio o favorable especialmente ante la divinidad. También, también apotropaico, exvoto y oblación. Y habla ahí del Éxodo 25, 17 a 22, que es el propiciatorio, que en el latín de la Vulgata es la denominación de una lámina cuadrada de oro que servía como tapa del arca de la alianza. Y esta alianza, una cosa interesante, que es ahí donde el sumo sacerdote entraba y sobre el propiciatorio salpicaba de sangre. Y esa es la que apunta hacia el Hijo. Entonces, todo este evento y todo lo que lo que sucede en el tabernáculo apunta a Cristo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es ahorita el inicio. Pero vamos a ver algo un poquito más teológico y lo voy a ir viendo en tres niveles. Ahorita en esta fotografía para verlo un poquito más ligero y voy un poquito más y un poquito más tantito. Entonces, en cuestión de teología, pero todo inicia desde el Antiguo Testamento. Vemos en el libro de Isaías, en el profeta Isaías, que esto está más o menos 700 años antes de Cristo. Y es importante, este es una especie del evangelio, eso es totalmente un evangelio, ¿verdad? Así, como eh, que apunta hacia un evangelio del Antiguo Testamento y es importante ver lo que es todo el capítulo y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Ok? Está hablando de Cristo en esta cuestión y vemos algo aquí que dice que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Ok? A Cristo era una persona físicamente igual a todos, no era como podrían haber puesto, digamos, a Saúl grande, aquí a Daniel, que le decían que es hermoso, no era cuestión de hermosura. Pues bien claro lo dice, ni hermosura le veremos. ¿Y por qué lo hace así? Para que lo deseemos. ¿Ok? De otra manera, se podrían haber ido por esa cuestión física. ¿Ok? Despreciado y desdichado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto está apuntando a la cruz. Vean, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, o sea, todo lo que nosotros, nuestros pecados, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero fíjense, ¿quién lo abate? ¿Quién lo azota? Por herido de Dios y abatido. Es por eso que comentaba que ahorita vamos a ver un poquito más, quién es el que mata, o sea, a Cristo como tal. El Padre es el que lo mata. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que sucede en la cruz. Todos estos golpes, las llagas, todo esto lo tiene que pasar para que se pueda ahora sí cumplir este pacto de redención que apuntaba desde antes, desde la eternidad, a en este momento. Ese es, si lo podemos dimensionar, porque muchas veces lo trivializa uno pensando que es una cosa de poco, pero eso es muchísimo antes de cualquier cosa que se había hecho. Mas él, dice, herido, nos dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Vean que si vemos y leemos en los evangelios todo el trayecto de la crucifixión y antes de la crucifixión y todo, mantiene la boca callada y pone ahí y no abrió su boca. Y todo lo va haciendo, observen cuando lo lean, para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la escritura. Todo por eso decía que tiene que haber por un cumplimiento y no en nosotros. Todo lo que está pasando al final es para una cuestión de redención, pero no es nada más por nosotros, va a redimir toda la creación, todo lo que hizo, porque el efecto del pecado fue algo terrible que afectó a nivel cosmológico, no nada más a nivel de la Tierra, es en todo el universo, ¿ok? Y entonces dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Okay? Fíjense bien, todo este pueblo, como lo ven, está describiendo lo que va a pasar, y por eso es el cumplimiento. Está describiendo lo que va a pasar 700 años después. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. ¿Y por qué en sus ricos? Y una de las cuestiones es porque donde es enterrado de la sepultura le correspondía a una persona rica, no a un pobre. Por eso dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por eso es el cordero limpio de pecado, el mismo cordero que viene simbolizándose y que viene desde el Antiguo Testamento caminando, apuntando a Cristo, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Vean que el Padre lo va a quebrar. Es una decisión, pero esa decisión no es en términos unilateral, es parte de este pacto de redención. Y las tres personas, es el acuerdo que se tiene, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por esa cuestión de la limpieza por medio de la sangre, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. Ok, vean esta, la justificación, la de su conocimiento, justificará el conocimiento, el conocer, el entender, el saber del evangelio. Por eso no es una cuestión de nada más decir una cuestión de oración y ni de aceptar. Creer y aceptar no es lo mismo.
Debemos de creer el Evangelio, pero esa creer lo pone el mismo Espíritu Santo. No es una cuestión que yo lo creo y por lo tanto yo decido. No, Dios nos forza también a creerlo, porque los que escogió van a ser, les guste o no los guste, porque Dios los escogió. Entonces, vemos también aquí que esta es parte de entenderlo y cuando lo entiende nos justifica. La justificación nos va a quitar de la ira. La sangre nos limpia, o sea, nos quedamos desnudos, pero requerimos también ahora ser vestidos para que no estar de la ira. Por ejemplo, la parábola de las bodas, donde ven quién está vestido y quién y dice de qué vestiduras son y como no corresponden a la de la boda, lo sacan. ¿Y a dónde lo sacan? Lo mandan al infierno. Y eso es básicamente lo que va a pasar en el juicio, por la justificación, las obras de Cristo imputadas en nosotros. Así que aquí nada más recordando tantito, cuando Dios imputa todo, ahora a nosotros del otro lado, todo lo que va a imputarnos a nosotros va a ser la, la, este, el cumplimiento de la ley, perfecto cumplimiento de la ley, y también haber la obediencia perfecta de Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, todo aquel que está en Cristo está perfectamente delante de Dios. Aún así, más bien, ciertamente, seguirá pecando. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el cuerpo de carne, en el cual es de pecado. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Colosenses, ahí en el 1, en el 21, 22, 23, el versículo donde habla todo esto y dice que estamos perfectamente delante de Dios. O sea, no lo digo yo, lo dice ahí en Colosenses Pablo. Entonces dice después, ya en los últimos versículos, en el último, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, porque se hace pecado, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ok? Entonces, esto es realmente un evangelio y que va, obviamente, lo que se habla y va a tener cumplimiento en la cruz. ¿Ok? Entonces, algo un poco más teológico. Y esto más teológico, nos vamos a sumergir un poco más. Y vemos aquí que el cuerpo de Jesús no fue capaz de una manera sobrenatural de vencer a la muerte como tal. Y fíjense bien, el propio cuerpo, no, porque si yo digo, o sea, y veamos una cosa, nada más por eso es algo más teológico, porque sí tenemos que cuestionarnos y pensar. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué puede morir? Si Dios no puede morir como tal. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sabemos que muere, pero también sabemos que Dios no muere, no puede morir, porque es Dios. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta es que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, ¿ok? Y la parte humana es la que muere. Pero es por eso que Él no puede vencer, Él no puede él vencer el cuerpo, la parte corporal de la carne y hueso de Jesús no fue capaz, esa parte del huesos y la carne, el cuerpo como tal, no es capaz de una manera de sobrenatural de decir, me levanto, no. Necesita otra manera de levantarse. Y es por eso que, al igual que nosotros, por eso Él tiene que hacer exactamente igual como nosotros, cuando todo creyente muera, no es capaz de levantarse por sí solos. Tendremos que esperar hasta que Él nos vuelva a nosotros a levantar. Y es por eso que en Cristo, el que lo va a resucitar no es el Padre, sino que es el Espíritu Santo que lo resucita. Por eso también Pablo dice que nos va a resucitar porque el mismo poder que estaba, que lo resucitó a Jesucristo está en nosotros. Porque dice, el Espíritu Santo es el que nos resucitará. Es Dios el que resucita, Dios Espíritu Santo. Y entonces vemos que cuando Dios ha resucitado a Jesús, ahora no es solamente ese puro evento, no tiene que ver algo más grande todavía. ¿Y para qué es resucitado Jesucristo? ¿Ok? Hay muchas implicaciones teológicas.
en esta respuesta, pero las que me quiero enfocar ahorita nada más son estas. Cuando Dios resucita a Jesús, Dios está confirmando nuestra justificación está segura, ¿ok? Para aquellos que creen que que la salvación se pierde, que es un absurdo, la salvación no se pierde, se llega a pensar se pierde, sería pisar toda esta cuestión de obra en la cruz. Y además en esta resurrección, cuando sucede, aparte de que confirma nuestra justificación, Dios acepta totalmente el sacrificio por nuestra expiación. Es agradable si lo vemos aquí. Esa sangre, eso es lo que está pasando, es agradable delante de Dios. Entonces, resucitado para nuestra justificación, y lo vemos en Romanos 4:25, leo el último, eh, bueno, aquí vemos el 24, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada a esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ok? Somos justificados por esa crucifixión. Entonces, por eso vemos que todo esto tiene que ver en términos de este cumplimiento que lo está viendo. ¿Y quién lo resucita, como habíamos dicho? El Espíritu Santo. Romanos 8:11 lo confirma y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esa es una garantía para todo creyente. Si la persona, alguien de nosotros muere pronto y está en Cristo, ciertamente lo vamos a ver, ciertamente vive, o sea, y además estamos garantizados de que resucitaremos porque Cristo resucitó. ¿Ok? Ahora, lo diferente que quiero que veamos ahorita aquí, y es un poco más todavía, vamos a meternos un poquito más, y lo vamos a ver ahora sí, como decía, que nos preparemos, cosa que nadie ha visto, ha escuchado, es lo que vamos a ver hoy, en este momento, y lo vemos, esto sale de Primera de Corintios 2:9, que habíamos puesto antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y empiezo con estos dos rápidamente aquí, con estas dos figuras, ¿no? Aquí estamos viendo esta parte del holocausto y vemos aquí al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Por qué sabemos que es un sumo sacerdote? Porque trae aquí todas estas tablas que tenía aquí, las 12 piedras que ejemplifican o que simbolizan las 12 tribus, pero está en términos generales, es todo el cuerpo, el pueblo de Dios y lo está llevando. Es decir, este sacerdote es el representante de todos los creyentes del pueblo y se viste, y no es el caso ahorita de escribir, de comentar la vestimenta, pero sí algunos puntos, ¿no? Y también, por ejemplo, vean que aquí está descalzo y tiene que estar descalzo porque es parte de no contaminarse, ya que los zapatos, las sandalias que tuvieran, estaban siempre en el piso y estaban contaminadas. Y como entran y van a entrar a la cuestión del lugar santísimo, tiene que haber todo este tipo de limpieza que se debe de tener. Y vemos aquí en la cruz, aquí poniendo yo a Cristo crucificado. Pero vean aquí otra cuestión, esta es la ofrenda, esta es la ofrenda que se tiene, la cual tenía que haber sido quemada completamente. Y vean aquí estos humos, ¿no? Este humo, y el humo va a estar relacionado a un olor que se tiene. Entonces, esto es importante. Ahora vean que esto se hace, este propio sacrificio se hacía afuera del tabernáculo. Y algo importante que veamos que la crucifixión se hace también afuera de lo que estaba acá del templo, no se hace adentro, sino que se hace afuera. Entonces hay muchísima similitud en todo esto, ¿no? Entonces, importante ver que del tipo del holocausto que se está teniendo, este holocausto, lo va a estar hablando en el libro de Levítico. Y vamos a ver en Levítico 1. El Levítico 1 es un libro un poco más denso, muchas veces un poquito aburrido, pero cuando se le está viendo su interpretación y vemos en Cristo aquí revelado en casi en todas partes, el libro se hace muchísimo más fácil. Entonces, en el capítulo 1, vemos aquí unos versículos, dice, llamó Jehová a Moisés
y habló con él desde el tabernáculo. Vean que uno de los puntos es en el tabernáculo de reunión, es donde se va en toda la Biblia, donde se reúne Dios con la gente. Y el tabernáculo y y donde está poniéndose en esto es en el templo, era parte de donde en este caso, va siendo el lugar donde Dios está para bendecirles. Y eso era parte de lo que hace el tabernáculo. El propósito del tabernáculo, y ahorita lo veo tantito más adelante, no es uno quedar bien para apaciguar bien a Dios. No funciona así, no que Dios es para que nos bendiga a nosotros. Entonces, cuando vemos esto, es precisamente lo que está pasando con Cristo. Nosotros recibimos esas bendiciones por medio de la obra de Cristo. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros, entre vosotros, ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Vean que está delante de Dios todo esto. No es así aislado. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto vean, y será aceptado para expiación suya. ¿Ok? La aceptación final, todo esto se van a remitir a la crucifixión, pero desde entonces, viendo hacia allá, los toma como buenos, porque van apuntando hacia Cristo. ¿Ok? Es por eso que las personas antes de Cristo fueron salvas porque vieron hacia Él, lo vieron y será aceptado para expiación suya. ¿Ok? Entonces, la frase aceptado se repite muchas veces en todas partes del Antiguo Testamento y eso va a introducir a un sistema sacrificial. ¿Ok? Porque viene este sacrificio. Dios no es una deidad, aquí como comenta, pongo aquí como los otros dioses de las otras culturas, no es igual. Los otros son muertos, Dios es el único Dios vivo, que estén sedientes de sangre o de tener animales en sus altares para calmarlos o para aplacar su enojo. ¿Ok? No es así. ¿Para qué fue dado entonces el sistema sacrificial? Primeramente, el sistema sacrificial no fue dado para Dios, tenerlo a Él contento. No es, ¿sabes qué? A mí dame, haz esto para que yo esté tranquilo. Eso era parte de todas otras religiones paganas que se tenían en aquel tiempo. Fue dado para que la gente, ¿ok? Fuera aceptada por Dios, diferente. ¿Ok? Tenemos que ser, ¿por qué? Porque cuando vemos ahorita, cuando, cuando peca, somos enemigos de Dios y por eso Cristo viene a reconciliarnos y por eso nos tenemos ahora, nos da esa paz. No es una paz de tranquilidad de una persona totalmente equivocada, no es algo que yo sienta paz en el interior. Eso no es cierto, porque hay muchísimos cristianos que no sienten y tienen esa paz. Saben que tienen la paz, pero con Dios por medio de Cristo. ¿Ok? Los sacrificios son los medios que Dios estableció de manera continua para que el pueblo esté bien con Él. Por eso se tuvo que haber sacrificado y en el Levítico hay cantidad de tipo de ofrendas que se deben de hacer. Si alguien pecó voluntariamente, si alguien pecó involuntariamente, si alguien hizo esto, empieza a haber muchas cosas que se tienen. Y si lo vemos, que da instrucciones específicas para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, el sistema sacrificial de esta manera es una forma de evangelio del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y enfatizo forma. ¿Ok? ¿Por qué forma? Porque está apuntando hacia Jesucristo. Y es la manera en la cual las personas van a ser aceptadas por Dios. Y es el acceso a su pueblo, perdonándolos, santificándolos, bendiciéndolos y manteniéndolos bien con Él. Todo por medio de Cristo. Por eso es evangelio. El evangelio, si alguien pregunta, ¿qué es el evangelio no es que lo que ha hecho Dios por mí para cambiar, eso no es evangelio.
El Evangelio es la obra y la vida de Cristo. Y para poder nosotros creer en el Evangelio por medio del Espíritu Santo, necesitamos entenderla. Y para entenderla, la necesitamos saberla y conocerla y que se nos predique, que se nos hable. Y se pone a hablar porque pues, es lo que hacían antes, se habla, pero la podemos leer también y entenderla. Entonces, eso es importante. Entonces, todos estos sacrificios son una representación de la gracia de Dios. Vean que es Dios el que pone y harás tabernáculo y harás esto y hará todo. Y es por eso que Dios es parte que nosotros seamos aceptados. Quiere que es la cuestión de la bendición. Entonces, un punto importante va a venir la cuestión del olor. Y esto viene en términos de la misma ofrenda, de estos mismos sacrificios que se desprende. Y en especial una ofrenda de olor grato delante de Dios. Así que si vemos ahora en Levítico 5, 1 capítulo 5 en adelante, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Vean todo este proceso. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder, fíjense bien, lo va a quemar, arder todo sobre el altar. Y lo va a arder porque el holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Lo pongo en rojo y con letras más grandes porque eso va a apuntar hacia Cristo. Es holocausto, esto es ese sacrificio que es una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En Génesis 8, mucho antes, también ya se tenía esto mismo, y edificó Noé un altar a Jehová. Porque vean que este encuentro era parte, era muy común, y hacían un holocausto y hacían esto, un altar. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y Jehová dijo en su corazón, vean lo que se va a desprender de esto. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Vean esto, el intento del corazón. Por eso yo invito a Cristo en mi corazón. Absurdo. Del corazón es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces, vean una cuestión. Todo esto que Dios mandó a que siga dando la vegetación, de que cuando una semilla da, no da en sí porque se le echa agua. Ciertamente necesita agua, pero da porque Dios le ha ordenado dar este fruto. Le ordena y ha ordenado crecer. Y también las estaciones, por eso las tenemos, porque ellos, las estaciones y todo sigue, obedece lo que Dios les dictó. Pero todos vean, y percibió Jehová ese olor grato después de esta cuestión de los holocaustos. Vean eso. Asimismo tomarás, en el Génesis 29, ahora el 15, uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas, y los pondrás sobre sus trozos y sobre cabeza, y quemarás, dice, todo el carnero sobre el altar del holocausto de olor grato a Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Vean esto, ¿no? En el último, en el que ahora este es otro versículo del mismo capítulo, pero el 25, después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Muy bien, entonces, para resumir ahorita y no leer todos, voy a darnos una especie de resumen de todo el libro de Levítico. Vean ahí, Levítico 1:9, olor grato para Jehová. En el 1:13,
ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En el 1:17, todas estas ofrendas que se estaban dando, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. En el 2:2, otra vez olor grato. Levítico 2:9, igual ofrenda encendida de olor grato. 2:12, como ofrenda de primicias, las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Eso es, obviamente, esto aplica para esas ofrendas. Levítico 3:5, otra vez, dice aquí, los hijos de Aarón, lo que leíamos de una u otra manera, harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato. Levítico 3:16 y Levítico 4:3-31, lo pongo en un punto rojo para que leamos, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. ¿Ok? Vean, aquí viene eso tipo de sacrificio, esa paz que apunta también a Cristo. Todos estos holocaustos, todos estos, los diferentes, se van a cumplir en la cruz. Y ahora esta misma de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato. Fíjense, la ofrenda, ¿quién es? Y el sacerdote, ¿quién es el que la lleva? Y dice, será de olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Vean que, aunque lo voy a poner más adelante, pero ese sacerdote va a tomar la figura Cristo, porque Cristo es la ofrenda y el cual es el que lleva la ofrenda, porque él va caminando y él lleva y es cual es sacrificado. Y dice, ese sacerdote, si lo vemos en ese mismo versículo, dice, hará expiación por él. O sea, por eso en la figura de la cruz, nuestra expiación y nuestra propiciación, que lo hace Cristo. Por eso dice, Cristo es nuestra propiciación y es nuestra justificación para con Dios. Levítico 6:15, otra vez, aquí dice, hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Levítico 8:21, otra vez, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Levítico 8:28, olor grato. Dicen, eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Levítico 17:6, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato. Otra vez, Levítico 23, aquí habrá ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, todas estas ofrendas, vean que es en olor grato. Entonces, el aroma, las ofrendas tienen que ver con el aroma, con el olor, con el humo. Ciertamente ha de haber sido horrible el olor, ¿verdad? Porque quemado un animal no es algo así agradable, pero en términos teológicos, y como lo vemos, olor grato delante de Dios. El aroma del animal consumido totalmente en humo, ¿ok? El humo sube, ¿ok? Sube y es agradable a Dios. Todo está agradable. Al ser un aroma grato, indica que Dios es complacido. Por eso es como lo vemos repitiendo y repitiendo, olor grato. Dios es complacido con ese olor. Y no tanto en sí por el sacrificio, sino el que él llevó a el sacrificio. Es decir, en este caso, el sacerdote. Por eso Jesucristo actúa también como sacerdote, porque él es nuestro sumo sacerdote. Y como vemos que todos los sacrificios que se estaban haciendo uno tras otro era un matadero impresionante, cuando viene Jesucristo en la cruz, el velo se rompe, el lugar del lugar del Santo al Santísimo se rompe. Quiere decir que hay acceso directo ahora para con Dios, porque ya no se necesita esto. La obra de Cristo fue totalmente suficiente, ¿verdad? Por eso él dice, consumado es, ya. Todo está hecho en términos de salvación. No tanto en sí, aquí que decía en sí por el sacrificio, sino porque el que llevó el sacrificio, entonces los perdona. Y este tipo de perdón lo hace efectivo porque apunta a Cristo. Y vemos que Cristo es la ofrenda y sacerdote aquí a nosotros. Ok, entonces ahora vemos, para que ya terminar, 2 Corintios 2:2. Mas Dios, mas a Dios, perdón, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo.
en los que se salvan. Vean que no todos se salvan. Y en los que se pierden, a estos, y subrayo el versículo, ciertamente, no está hablando que a lo mejor, no está hablando que existe alguna pequeña posibilidad, no es una certeza. Ciertamente es olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por último, vamos para resumir de la cuestión del olor grato delante de Dios, los salvos, ¿ok? Existe el sacrificio, ¿ok? En el cual es un grato olor de Cristo, es el efectivo, olor de vida para vida, porque apunta y ve al Hijo, no nos ve a nosotros, una cosa importante. Ver y pensar que a nosotros es pietismo, ve al Hijo, nosotros estamos en Cristo. Y a los que se pierden, existe los que hay corrupción, y ellos son olor de muerte para muerte. Entonces, esta semana santa, hay que recordar todo esto que hemos entendido y que hemos ahorita hablado con más detenimiento para dar gracias a Dios por la muerte y la resurrección de Cristo. Los invito a que vuelvan a escucharla y escuchen algunos otros más del canal de Detox Teológica.